Vamos a realizar la esfera número 5 y para eso vamos a usar los dos lápices, el 4B y el 6B. Vamos a utilizar el 4B, va a llegar una luz aquí que va a ser natural, entonces el brillo va a estar aquí y voy a tener aquí un reflejo. Entonces voy a empezar primero con el 4B, pensando que aquí voy a dejar el brillo y voy a hacer una textura loca. Una textura loca no son churritos, ¿sí? Empiezo de manera muy clarita cerca de donde quiero dejar el brillo, muy clarita, y después conforme me voy alejando voy aplicando un poco más de intensidad. Es una textura que no son churritos, no está formado. Les digo que es como una textura loca, pero no desquiciada, ¿no? Tiene cierto control, pero no son churritos. ¿De acuerdo? Voy a ir aplicando más presión. Voy a dejar ligeramente el contorno ahorita, porque después voy a meter el lápiz 6B. O sea, voy a trabajar con los dos lápices. ¿De acuerdo? Más presión, más presión. Aquí voy a dejar una especie de lunita muy delgadita que va a ser un reflejo, es decir que ahí yo no lo voy a tocar. Si me llego a pasar, pues voy a ocupar la calavera para volver a borrarla. Más presión del lado contrario de la luz. Y ahora voy a tomar el lápiz 6B para hacer todo lo que es la orilla, aplicando un poco más de presión sin que se vean saltos. Estoy tomando el lápiz de manera vertical, no así, no, sino de manera como normalmente lo tomo. Estoy dejando este pequeño espacio en blanco porque es un reflejo cuando la luz pega en la mesa. Voy a aplicar un poco más de presión en la parte que debe ser más oscura, que es el contorno. Aquí no tanta presión, pero pues sí pinta un poco más porque es el 6B. No sé si estoy haciendo esa textura loca ligeramente más pequeña. Sí, corrijo. Donde tiene que ir más oscuro, pues es en el lado contrario del brillo. Aquí está el brillo, entonces en el lado contrario del brillo es donde tendría que verse ligeramente más oscuro. ¿Sí? Por supuesto aquí más presión. Y voy a poner un poco el contorno redondo. Sobre todo en esta parte del lado donde tengo el reflejo, cuidando que no se vea propiamente una raya. Y voy a hacer una sombra ligeramente inclinada, son dos líneas paralelas, y después la voy a cerrar redondeándola.
Y ya esta sombra me voy a separar aquí 1 milímetro del contorno final de la esfera, como si fuera un cabellito, y con el mismo lápiz 6B esta la voy a hacer de manera sólida. Ok, entonces nada más me separé medio milímetro, lo hice con el 6B de manera sólida porque la luz es paralela, porque aquí está dando la luz, entonces es de manera paralela, pero casi nada, o sea, es un cachitito que son 2 líneas paralelas y luego ya se cierra, ¿sí? De manera sólida porque es luz del sol, es luz natural. Que quede bien oscuro, bien oscuro. ¿De acuerdo? Esta la vamos a hacer en la primera hora de esta semana y esta la vamos a hacer en la segunda hora de esta semana. Esta va a tener igual una luz aquí, o sea, va a tener un brillo acá, y igual vamos a empezar con el 4B y aquí vamos a hacer un ashurado. Un ashurado son una serie de líneas que tienen que ser muy paralelas, ¿sí? Pegaditas. Sí podemos abrir un poco, pero tienen la misma dirección y después las voy a volver a cerrar. Sé que es difícil esta, pero procuramos que tenga la misma dirección. A esto se le conoce como ashurado. Vamos a dejar aquí el brillo. ¿Sí? Y ahora lo voy a hacer en otra dirección. Si puede ir de pronto más abierto cuando paso por el centro y después lo hago ligeramente más cerrado. Puedo inclusive poner una dirección más. Me acomodo de tal manera que yo pueda mantener el control de esto. Conforme me acerco a esta orilla, puedo ir cerrando. ¿Sí? Y ahora voy a tomar el lápiz 6B y me voy a apoyar así, ahora sí es de manera horizontal en la orilla, y voy a escoger una dirección para hacer esto. Entonces es presión y suelto. Le voy a ir dando vuelta. Aquí es como más grande porque es donde más sombra hay. Y acá es más pequeño. Es presión y suelto. ¿Sí? Como la orilla de la circunferencia.
No importa que se crucen un poco. Aquí son chiquitas porque es donde está el brillo. Después con el mismo lápiz 6B puedo definir un poco el contorno. Si esta es la parte más oscura, aquí puedo darle un poco más. O difuminar un poco como hice acá, pero muy leve. Y aquí le voy a poner una luz artificial, o sea que la sombra va a ir como abierta. Entonces también me voy a separar 1 milímetro. También me voy a separar 1 milímetro. Y aquí la diferencia es que va a comenzar a ser como un degradado. De más oscuro aquí. Y conforme me alejo, más clarito. Nada más no me salgo del margen. Y aquí sí voy a usar el difumino. Solo en la sombra. ¿De acuerdo? Ahora al final, si algo se ensució, puedo tomar mi goma y puedo borrar si me salí del contorno, pero ya hasta el final. Puedo borrar si quiero un poco el brillo, ¿sí? En todas, si yo me pasé, o puedo limpiar mi hoja. Inclusive en la sombra, si no me gusta bien la dirección que tomó, lo puedo borrar un poco. Aquí, bueno, sí me puede servir mucho una calavera. Y listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son luces de difumino en la segunda y en la sombra de la luz, de la luz artificial. Aquí recuerden, solamente es 1 milímetro, casi nada, medio milímetro de separación. Puedo volver a dar un poco más oscuro. Necesito y le puedo dar un poco esta forma como más redondita. Y luego ya la dejo que quede difuminada. De esa manera ya terminaríamos este trabajo.